¿Qué tal, queridos televidentes? Soy Arturo de Gimnasio Mental y con Javier estamos aquí para hacer un nuevo video, que en específico una entrevista a, a Iván Manríquez de Proesteros. Venga, 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 venga. Bienvenido, Iván, bienvenido a una transmisión más. Todo bien, Por todo fin se bien. armó esta entrevista. Por fin se nos dio el gusto de poder charlar con usted en un espacio tranquilo. Aquí Ya, ¿no? justamente en sus oficinas, ¿verdad? En nuestro territorio. En el territorio de Proesteros. Pero platíquenos, ¿qué es Proesteros? Antes de que yo llegue a decir algo más. Me gustaría que usted lo dijera. Muy bien, pues Proesteros es una asociación civil, un grupo de ciudadanos que se forma hace, 30 y qué, 7 años yo creo, 36. 36 años. En 1988, échenle pluma a ver si me equivoqué. Aquí Ah. la información que encontré, sí, 1988, que serían unos 40 años, un poco más. Ya en el 28 cumpliríamos 28, los 40, ¿no? Ándale, las primeras 40 primaveras de trabajo ininterrumpido. Surge como por la inquietud de trabajos, bueno, desarrollo, vamos a decir, así le llamamos, ¿no? Pero más bien crecimiento urbano en la zona del estero de Punta Banda, allá para el lado de la Bufadora, aquí en Ensenada. Por aquel entonces, una investigadora de Estados Unidos, Barbara Massey, ella estaba haciendo estudios aquí de aves en la zona de Marisma y en el estero de Punta Banda, y de pronto pues vio esto que venía como un crecimiento urbano proyectado para para generar un impacto muy grande en la zona, un impacto ambiental. Y ella como bióloga y estudiosa del ecosistema se dio cuenta luego, ¿no? Sobre todo viniendo de acá de California, de la zona donde muchas de las zonas como el estero ya han sido modificadas. Allá se hablaba, no sé actualmente, pero generalmente manejamos el concepto o la cantidad de que aproximadamente como el 90% de los humedales de California se destruyeron por cuestiones de crecimiento urbano, pues supongo en aquel entonces no tan bien planeado, ¿no? 90%. Válgame. Cuestiones como habitacionales, Sí. turísticas, militares, todo esto, ¿no? Comerciales. Ella en aquel entonces vio aquí como que a lo mejor dijo, ah, caray, Y el patrón. para acá viene, sí, ¿no? Entonces, en ese entonces, por ahí tenemos incluso unos planos muy viejos donde se veía como toda la parte interna del estero iba a ser prácticamente una sola marina, lo cual, por supuesto, iba a traer un impacto ambiental muy grande, ¿no? A raíz de esa preocupación, se acerca a otro investigador aquí de Baja California, aquí de Ensenada, y juntas empiezan a trabajar en pensar, ¿no? ¿Qué van a hacer? Entonces empezaron a buscar a el sector gubernamental, enviar cartas, buscar gente, decir, oigan, aguas, porque lo que viene puede tener un impacto grande en la zona, ¿no? Y ese impacto ambiental no solamente se quedaría ahí, podría convertirse en un impacto social. Claro. Porque, por ejemplo, estos sitios son zonas de crianza de peces, por ejemplo, ¿no? Entonces, muchos de estos son de interés comercial o importantes en las cadenas tróficas, en las cadenas alimenticias, ¿no? En el estero hemos encontrado lenguados, así pequeñitos, ¿no? Me encontré una vez uno chiquitito así, un poquito más grande. Y entonces, bueno, ahí comprobamos, ¿no? Esos son sitios donde estos peces, que son de interés comercial para alimentación humana, se reproducen en estas zonas. Entonces, el impactar una zona como esta puede llegar a impactar una actividad económica que sería la pesca y a la vez
pues la repercusión social que tendría en ese grupo en particular, que serían los pescadores, ¿no? Entonces todo va de la mano, ¿no? Siempre esos tres van muy ligados, lo ambiental, con lo social y con lo económico. Sí. Se tiene que hallar ese equilibrio porque si no, pues sería como algunos que ponen el ejemplo, ¿no? Una silla de tres patas, ¿no? O una mesa, le quitas una de ellas, se tambalea. Y si consideramos esos tres ejes, pues quítale uno y nomás te quedan dos, ¿no? Entonces está medio difícil sentarse en una silla de dos patas, ¿no? Así nace Proesteros y posteriormente, bueno, de manera particular ahí en la zona, en el estero de Punta Banda. Ya después empezó a crecer, a abarcar otros sitios del estado, otros sitios de la península de Baja California, mucho del noroeste costero, los estados que rodean el Golfo de California, Mar de Cortés, que sería Sonora, Sinaloa, Nayarit, Baja California Sur y Baja California. Se extendieron bastante. Bastante, y hemos trabajado a nivel nacional en algunos otros sitios, más bien a través de colaboraciones, y por ejemplo en el Comité Nacional de Humedales, ¿no? El que, pues que fue este año, inicios de este año, mi anterior directora Laura Martínez Ríos estuvo como presidenta del Comité Nacional de Humedales. Y cuando ella salió, yo quedé como presidente interino ocupando el espacio. Y apenas este año dejé ya ese cargo, ¿no? Entonces, a nivel nacional hemos estado participando. Y en la convención Ramsar, que es la Convención Internacional sobre los Humedales, también hemos participado. En este caso también Laura estuvo en el comité técnico de la convención Ramsar a nivel internacional, ¿no? Con otra persona también de aquí de México, y bueno, iba a estas reuniones internacionales, y así, una serie de cosas que nos han llevado desde lo local, que es lo que más trabajamos, hasta niveles nacional e internacional, ¿no? Así fue como nació Proesteros. Ahí en el estero de Punta Banda, hace 38 años. Y pues nació pues así, sin como con esa preocupación, y poco a poco pienso yo que nos hemos identificado mucho con la comunidad, particularmente ahí en Punta Banda, pero también en otros sitios. Quizá parte de esa como identificación con las comunidades es porque seguimos siendo un grupo muy pequeño. Actualmente aquí dentro de la organización somos 5 personas trabajando, ¿no? Son todas las personas que conforman oficialmente a Proesteros. Exacto, los que estamos trabajando aquí. Tenemos un consejo directivo con algunas otras personas que apoyan en toma de decisiones y ese tipo de cosas, ¿no? Pero los que estamos aquí laborando en el día a día, en las actividades propiamente, somos 5. Entonces somos muy poquitos comparado con otros grupos que tienen un montón de gente. Y sin embargo, lo que hemos logrado hacer, yo creo que nuestra mayor fortaleza es las alianzas, coaliciones, colaboraciones, que lo platicábamos fuera de cámara, Arturo y yo, esto de esas colaboraciones que hemos hecho, ¿no? Eso te hace fuerte, de manera que lo que solo no puedes hacer, lo haces así, ¿no? Con voluntariado, con colaboraciones con otras organizaciones, alianzas con las comunidades y ese tipo de cuestiones que te fortalecen, ¿no? Sí, una pregunta que me surgió ahorita, dijo que hay 5 personas oficialmente, pero hay otro grupo que como la toma de decisiones sería algo similar a lo que es en las empresas los miembros de la empresa y luego que los accionistas, algo parecido. Algo así, solo que la parte de las acciones. Exacto. Sí, de pronto hay cosas que, bueno, aquí tomamos decisiones pues el día a día, ¿no? Lo cotidiano. Sí. Pero pronto quizá hay alguna cuestión que decimos, a ver, espérame, no sé si esto es conveniente para la organización, ¿no?
o es algo muy trascendente, o es a lo mejor una nueva unión con otro grupo que dices, a ver, no me termina de convencer por, no sé, a lo mejor los valores que maneja o los, qué sé yo, ¿no? Entonces eso lo llevas al consejo. Entonces, a ver, oye, fíjate que está pasando esto, ¿ustedes cómo ven? Y con la experiencia de la gente de ahí, ya te dicen, no, sabes que este grupo, sí, mira, sabemos que, no sé, no va acorde con, no sé, por decir algo, los valores de Proesteros, ¿no? Entonces, a lo mejor esto tendrías que cambiar mucho tu forma de ser para poder hacer esa alianza, esa coalición. Yo creo que mejor cada quien por su lado, quizá colaborar en algunas cosas, pero hasta ahí, ¿no? O de pronto para el como reporte, rendición de cuentas, todo ese tipo de cosas, ¿no? Entonces la mayoría de las organizaciones los tienen y en el caso de nosotros pues somos una asociación civil, como les decía, un grupo de ciudadanos, generalmente como trabajé aquí mucho en la parte de educación ambiental, actualmente me desempeño como director de Proesteros. A los niños y jóvenes les decía, ¿no? Para entenderlo eso de asociación civil, porque muchas veces los niños les dicen si no lo entendían, digo, pues es eso, somos un grupo de ciudadanos que nos asociamos para algún fin en particular. Y lo podemos ver muy fácil a lo mejor en la gente que cuida a los perros de la calle, que los esteriliza, que les alimenta y les busca casa, la gente que cuida a los ancianos, por ejemplo, y les da hogar, les da cuidados de salud y compañía, no sé, gente que se dedica a cuestiones de cuidado del agua, por ejemplo, y que son ciudadanos preocupados por algún tema. La ventaja esa es, en el caso de las asociaciones civiles, uno decide qué es lo que quiere hacer, ¿no? Y en este caso, pues la conservación de humedales en particular es nuestro objetivo, nuestra prioridad, ¿no? Humedales, de paso, para quienes no estén familiarizados, pues son cuerpos de agua, son zonas húmedas que son como la zona de transición entre la parte terrestre y la parte acuática. Pueden ser marinos o pueden ser de agua dulce, agua estancada o agua en movimiento, temporales o permanentes. Y aquí tenemos ejemplos cercanos aquí en Ensenada, ¿no? Los clásicos y que siempre manejamos, ¿no? El estero de Punta Banda, que es donde nacimos, es un cuerpo de agua salada. Todos los días sube y baja la marea, de pronto lo puedes ver casi seco y de pronto lleno hasta el tope. Y es agua salada, ¿no? Obviamente es permanente porque para que se seque el mar, pues la veo medio complicado, ¿no? Entonces esos son permanentes, ¿no? El caso, por ejemplo, de Laguna Hanson, hay, a lo mejor algunos han estado en la Laguna Hanson y la han visto totalmente seca. Entonces ahí, por ejemplo, es un humedal, pero este es de agua dulce, de agua de lluvia. Y puede llegar a secarse, puede ser temporal, a diferencia del estero, ¿no? La lagunita podría ser otro ejemplo de un humedal de agua dulce. Y los que son artificiales, por ejemplo, la presa. En este caso tenemos también nuestro humedal artificial, que sería la presa. Si no existiera la cortina de la presa, que es esa bardota que le da forma y que, bueno, tiene la calle que atraviesa por ahí encima y si se asoma uno hacia un lado se ve el agua de la presa, ¿no? Eso lo construyeron y ahí se acumula el agua. Entonces es artificial porque cuando no estaba la cortina de la presa, pues no se acumulaba el agua, simplemente corría por el arroyo, ¿no? Sí. Aquí tengo una pequeña lista, pero me surgió otra pregunta de lo que acabo de comentar. ¿Cuál sería la diferencia entre un humedal y un lago? Porque uno creería que la Laguna Hanson sería un lago pequeño, pero un lago en toda regla. Sí, bueno, sería como los humedales son diferentes tipos de agua. La Laguna Hanson es un tipo de humedal, ¿no? Así que todos son, como es que estoy pensando en lo que luego manejamos mucho, lo de las proteínas, ¿no? Para quienes han estudiado, que dicen, bueno, ¿cómo era? Las enzimas
todas las enzimas son proteínas, pero no todas las proteínas son enzimas, sí. ¿no? Hay diferentes tipos, ¿no? Sí. Entonces, igual, ¿no? Todos los lagos son un humedal, un cuerpo de agua. Pero humedales tenemos diferentes, ¿no? Están los lagos, el estero, los arroyos son considerados humedales, los arrecifes de coral, Ok. las presas en el caso de los artificiales, los arrozales incluso también. Entonces hay de diferentes tipos de humedales y prácticamente pues todos conocemos algún humedal, pero generalmente pues no lo nombramos así, ¿no? Decimos, vamos a la lagunita o vamos al estero, no decimos, vamos a ir al humedal. Entonces creo que últimamente, o será porque nosotros estamos en ese ambiente, he escuchado más que la gente nombra los humedales como tal, ¿no? Incluso en algunos grupos, como ofrecemos pláticas a grupos escolares, nos ha tocado muchachos de secundaria, sobre todo algunos de primaria, que cuando decimos que es un humedal, y luego algunos sí levantan la mano y saben, ¿no? Digo, mira, se ve que poco a poco se ha ido avanzando, ¿no? Cuando yo empecé en esto, hace algunos años, en la parte de educación ambiental, ya me topaba yo con personas que ya habían estado mucho tiempo en educación y me decían, no, pues es que sí se va viendo una diferencia. Y sí es cierto, ahora que pasaron tantos años, yo veo esa diferencia, como que poco a poco sí se va moviendo esto, como que cada vez hay más promoción de la cultura ambiental, ¿no? En las escuelas, en los medios de comunicación, las mismas organizaciones, las dependencias de gobierno. Entonces, quizá hubo un tiempo que estuvo, digamos, como de moda, ¿no? El cuidar el ambiente. Y pues qué bueno, porque se abría ese espacio para nosotros entrar y cuidar promover este cuidado, ¿no? Sí, entonces eso demuestra que aunque ayude poco a poco, la cultura en lo ambiental va aumentando. Sí, yo creo que sí, ¿eh? Sí, me decían a veces estas personas que cuando yo empecé era el chico Proesteros, decían. Y ahora por ahí alguien me dijo que me decían el señor Proesteros. Entonces dice la canción, cómo han pasado los años. Pero en aquel entonces pues me encontraba ya con los que cuando yo apenas empezaba aquí, ellos tenían ya tiempo. Y me decían, por ejemplo, es muy complicado que te apoyen para hacer proyectos de educación ambiental, porque no puedes asegurar de inmediato un cambio. Dices, oye, voy a ofrecer talleres para niños, o pláticas, o actividades, o lo que sea, ¿no? Y la gente decía, bueno, ¿y qué resultado vamos a ver? Pues voy a ofrecer 15 talleres, ¿no? Voy a tener a 10 niños en cada uno, pues son 150 chamacos que van a aprender, ¿no? Sí, pero, o sea, ¿qué voy a ver yo como resultado? ¿Qué onda, no? Y si uno, pues no sé, como en unos 20 o 30 años, cuando estos niños sean grandes, vamos a saber si de veras hubo ese cambio, ¿no? Porque, pues sí, no puedes asegurar, ¿no? La educación se va quedando en la persona, pero no puedes asegurar, en cuanto le diste un taller, a lo mejor le haces una encuesta, pues te va a responder lo que le acabas de decir, ¿no? A lo mejor regresas en 3 meses y ya no se acuerda ni qué vio, ¿no? Entonces realmente esto es un proceso a largo plazo y afortunadamente se ha apostado ya más a eso, como que sí se ve ese cambio, ¿no? Seguido platico esta anécdota de una muchacha que estudió, no recuerdo si era ciencias ambientales, que me dijo en una ocasión que ella tuvo una plática, que Proesteros le dio una plática cuando ella estaba, no sé si en la primaria o en la secundaria, creo que en la primaria, ¿no? Entonces, en parte eso la movió para seguir aprendiendo de medio ambiente y al final terminó estudiando ciencias ambientales, ¿no? Esa fue la buena noticia. La mala noticia es que le dije yo, bueno, seguramente fue Benjamín, el que estaba antes que yo, quien te dio la plática. No, fue usted, me dijo. Me cayeron como 20 años encima de un solo jalón, ¿no? Y dije, esta que estaba en la primaria, ahora la encuentro ya como egresada universitaria.
Entonces fue como una dulce pena, ¿no? Una satisfacción muy grande porque fui parte de eso y a la vez dije, ay, qué viejito estoy, ¿no? Pero sí, creo que sí se ha visto ese cambio, ¿no? Y es eso, no lo puedes ver de inmediato, pero sí cada vez veo más niños y jóvenes que están más, que saben más del tema. Excelente. Sí. Ahorita mencioné que tengo una lista, pero en su primera, ahorita cuando comenzó a explicar sobre el proestéreo, me doy cuenta que abarca un par de cosas en lo que tenía que preguntando, pero pues aquí tengo alguna que tal vez podría valer. Hace rato mencionaba que proesteros y en general cualquier decisión ambiental se maneja con 3 ejes. Pues, ¿de qué manera logra equilibrar el desarrollo económico de la región con la estricta protección que suele haber las regulaciones y todo eso? Híjole, pues es complicado porque siempre, en general, yo creo que en todos lados, ¿no? Iba a decir en nuestro país, pero yo creo que en todo el mundo, generalmente se le da prioridad a lo económico actualmente, enseguida a lo social, y lo ambiental pasa a tercer plano o a cuarto, ¿no? Sin darnos cuenta que es eso, se necesita ese equilibrio, ¿no? Y a veces la conservación del ambiente es vital para los otros dos, ¿no? Sí. Algunos ejemplos podrían ser estas actividades económicas que dependen de la salud ambiental. En San Quintín, por ejemplo, hemos visto mucho acuacultores, ¿no? Los acuacultores yo creo que son los que más están sensibilizados y se dan cuenta de la importancia de cuidar el ambiente porque su producto depende, pues, enteramente de la salud, en este caso de la bahía de San Quintín. Entonces, si la bahía está contaminada, ahí es donde ellos están produciendo sus ostiones o lo que produzcan. Entonces, podrían, por ejemplo, ellos perder una certificación a nivel internacional si el producto no está saludable para consumo humano. Entonces, a ellos les importa mucho que la bahía esté bien, porque de eso depende su producto y exportarlo, no sé, hacia Japón, hacia Estados Unidos, hacia donde sea, ¿no? O incluso para la venta interna, ¿no? Nacional. En el caso, por ejemplo, de agricultores, pues el agua. Si los arroyos y otros sitios no captan el agua, estos humedales, que son humedales propiamente, también se verán afectados por la escasez del agua. Los pescadores, lo mismo, lo que decíamos hace rato, ¿no? Esta parte de que los humedales son sitios de crianza de algunas especies comerciales de peces, también se verían afectados, ¿no? Y, por ejemplo, los prestadores de servicios de, no sé, pesca deportiva, incluso cacería, que a mucha gente no le gusta mucho la actividad por la cuestión de los animales, pero pues al fin y al cabo es una actividad regulada por el gobierno y también es una actividad económica y los prestadores de servicios lo mismo, dependen de la salud del ecosistema para ese tipo de cosas, ¿no? Entonces eso va como muy de la mano y sí se tendría que lograr ese equilibrio entre, sí, entre lo económico y lo ambiental. Y les digo, eso, ¿no? Lo económico y ambiental se refleja en un bienestar social. Unos acuacultores alguna vez nos decían, bueno, mira, es que la compañía, ¿cómo se llama? La empresa, de aquí tenemos a tantas personas, dependen, no recuerdo cuántas, ¿no? Por decir algo, 30 familias, ¿no? Porque aquí trabaja el papá, la mamá o ambos, y entonces de este trabajo depende esa familia. Se acaba esto si por cuestiones sociales, no digo ambientales, se daña la producción o algo y la empresa quiebra o tiene que cerrar, pues son 30 familias que ya se vieron afectadas y se quedan sin trabajo. Entonces todo va muy ligado, ¿no? Parte del trabajo que Proesteros hace, ¿verdad?
Y ustedes como asociación civil, ¿fue difícil crearla? Y hablo jurídicamente ante el gobierno como ya legalmente una asociación civil. ¿Fue difícil ese proceso? Es bueno que me haga esa pregunta, porque la respuesta la desconozco. Mira, fue hace tanto tiempo, yo ni había nacido. No, yo no trabajaba con Proesteros, no me tocó el mero inicio, pero sé que en ese entonces, según yo, sí era un poco más complicado, ¿no? Pues de hecho, de pronto sigue siendo, ¿no? Pero actualmente hay muchas asociaciones civiles, entonces ya seguramente es un proceso como más sencillo, rápido, supongo. Más accesible. Ajá, más accesible, ándale. Entonces en aquel entonces, no sé, yo apenas estaba estudiando y no me tocaron los inicios de Proesteros, ¿no? Con esa parte legal desconozco, pero por ejemplo sí recuerdo que me platicaban de originalmente hasta la cuestión del nombre, ¿no? Proesteros se llamaba Lagunas y Marismas de las Californias, Asociación Civil. Entonces, hasta eso como que decían, no, pero es que queremos que se llame Proesteros. Y sí, pero no nos dice nada. Y en el mismo registro, así como que vamos a ponerle, y le dejaron ese nombre, ¿no? Ya con el tiempo pudieron cambiarlo. Entonces, como así, esos detalles que de pronto, por cuestiones legales que seguramente han cambiado, eso, no podían poner cierto nombre porque tenía que llevar implícito algo más de lo que se trataba, ¿eh? Algo así, la verdad es que, pues te digo, no estuve yo en ese tiempo. Y justamente en estos días estábamos platicando mi exdirectora y yo de redactar la historia de Proesteros, que sirva como base para nuevas organizaciones. Siempre hemos sido pues muy compartidos, digamos. Que decimos, oye, si nosotros ya pasamos por ahí, ¿por qué no le evitamos a las nuevas organizaciones que a lo mejor cometan errores que cometimos? O facilitarles eso, que decir, oye, es que queremos hacer tal cosa, y nosotros decir, ah, sí, ya lo hicimos y no funcionó, ¿no? ¿Qué errores podría usted Exacto. visualizar ahorita que fueron algunos principales? Algunos. No sé, quizá a lo mejor estas cuestiones como de burocracia y ese tipo de cosas, ¿no? Que de pronto dices, ah, pues es que nos fuimos por este camino y resulta que cuando nos dimos cuenta era mucho más fácil venir con tal persona y se haría rapidito, ¿no? O escogimos el camino largo y era un trámite así, así, así. Como ese tipo de cosas, yo creo, ¿no? Quizá, no sé si se escucha. Vamos a esperar la moto. Estamos en el mero centro de la ciudad de Ensenada. Estamos en el Así corazón. que si se oye por ahí algún motor. Sí, cosas, yo creo que a lo mejor de ese tipo, ¿no? Más como de forma que de fondo. No, yo creo que no ha habido así alguna cuestión muy grave que digas, híjole, es que así la regamos, como que no, esto de plano no iba, ¿no? O sea, yo creo más bien esas trabas que dices, era mucho más fácil hacerlo de esta manera, sí. No sabíamos y se hizo de esta otra, ¿no? Actualmente te digo, esta parte de compartir información nos ha tocado nuevas organizaciones que quieren conformarse, ya consolidarse como una asociación ya formal. La mayoría de los grupos empiezan como los llaman ahora colectivos, ¿no? O como coaliciones, gente que quiere hacer algo y empieza a moverse. Pero a lo mejor luego dicen, oye, pues qué tal si nos consolidamos, y sobre todo, ¿saben qué? Yo pienso la parte de consecución de fondos. De pronto dices, oye, yo, no sé, hago limpiezas en la playa porque me preocupa el tema, ¿no? Pero entonces yo pongo mi gasolina para ir a la playa, y yo voy y pongo bolsas, y pongo guantes para la gente, y pongo mi tiempo, y todo lo que tiene que hacer uno, ¿no? Y dice, oye, pues no me alcanza, no puedo.
Si tuviera dinero, a lo mejor, mira, pondría gasolina, a la gente a lo mejor le daría, aunque sea un sándwichito porque vienen y nos apoyan, compraría guantes porque si no le estoy pidiendo a la gente, oye, ven y ayúdame a limpiar, pero tráete tus guantes y tráete tus bolsas, va a decir la gente, ay, que a todo dar, ¿no? Entonces muchas veces la gente busca ya consolidarse como organizaciones porque eso te da la posibilidad de conseguir fondos, decir, oye, quiero hacer una limpieza, necesito, no sé, 5,000 pesos para esto. Y a veces si no estás como una asociación, es más difícil que te suelten dinero, como si tú quién eres, ¿no? Nomás llegas y me pides dinero, pues ¿cómo, no? Ya sea al sector gobierno, a fundaciones, a empresas, que de pronto dicen, sí, podemos dar fondos, pero pues demuéstrame que eres alguien que estás trabajando en ello, que ya llevas tiempo trabajando, yo no te conozco, ¿no? Muchas veces por ahí van y se acercan a nosotros y preguntan precisamente, ¿no? ¿Cómo lo hicieron? Ah, pues hay que ir ante un notario para que ahí ponga quiénes son, hay que hacerle el acta constitutiva donde tú pones, somos estas personas, nuestro objetivo es tal, lo vamos a hacer de esta manera, tenemos, no sé, una forma de trabajar, todo eso, ¿no? Entonces compartimos esa información. Digo, el chiste es que si uno ya pasó por ahí, pues facilitarle a los nuevos, ¿no? Que lo hagan lo más rápido y fácil y se unan a empezar a trabajar. Bien mencionó que una asociación civil no es precisamente en temas ambientales, sino que también hay para cuidados de perros, de personas mayores, niños de la calle, mujeres, hombres. Exacto. Entonces, es necesario que las personas que quieran hacer una asociación civil se unan para tener un objetivo en particular y de esa forma iniciar el proceso, ¿verdad? Para hacer una asociación civil. Sí, yo creo que lo primero es eso, ¿no? El que todos estén con una idea en común, empiecen a trabajar. Hay algunos lugares donde te piden, por ejemplo, necesitamos que estés trabajando por lo menos 6 meses consecutivamente para iniciar un proceso de, no sé, o de consolidación, o de consecución de fondos, o de, qué sé yo, apoyo de alguna manera, ¿no? Entonces muchas veces sí dicen que probablemente haya pasado, ¿no? Que a lo mejor hay gente que tiene muchas ganas de hacer algo, pero empieza y son lo que siempre pasa. Un montón de gente, pero 3 son los que trabajan. Y los demás, pues nomás van de vez en cuando y así, ¿no? Entonces también hay mucha gente que va a decir, bueno, sí, pero, o sea, te apoyo si me demuestras que ya estás haciendo algo, ¿no? Porque a lo mejor yo te doy mi apoyo, mi nombre, mi dinero o mi tiempo, y resulta que a la semana dices, no, pues es que siempre no lo pudimos hacer porque pues, ya no tenemos gente. Entonces dices, mira, no, tenemos 6 meses trabajando, hemos hecho una limpieza por acá, hemos hecho una campaña de educación ambiental en las escuelas por allá. Y entonces ya la gente dice, mira, si han estado trabajando, quiere decir que están metidos en esto, ¿no? Y es una ventaja enorme el poder trabajar y vivir de esto. Porque, por ejemplo, en el caso de los que estamos aquí en Proesteros, pues este es nuestro trabajo. Entonces, le podemos dedicar el tiempo, ¿no? Hay organizaciones que se manejan, pues, totalmente por voluntarios, ¿no? Entonces, eso es más complicado porque la gente, pues, tiene que tener su trabajo, su ingreso, y a la causa que les interesa aparte, le dedican de manera voluntaria su tiempo. Entonces ahí es más complicado porque, oye, pues sí quiero, pero pues no puedo, ¿no? Y ustedes como asociación civil, ¿de dónde es que reciben la mayor parte de sus fondos? ¿Del sector gobierno o del sector privado? Más bien privado por fundaciones a veces internacionales, a veces nacionales. Trabajamos mucho por proyectos. Entonces lo que haces es precisamente eso, desarrollas un proyecto, vamos a poner un ejemplo,
me gusta mucho el ejemplo del charrancito, ¿no? Del charrán mínimo, el gallito marino, que algunos de las personas que nos siguen ya lo conocen. Una ave migratoria que tiene un estatus de protección y que anida ahí en el estero de Punta Banda, en el caso de aquí de Ensenada, ¿no? Estamos haciendo monitoreo de los nidos, los pollos, los adultos, todo, para tener una idea de cuántos hay, qué estatus tiene, si está bajando la población, subiendo, qué peligro se enfrenta y todo eso. De manera que pues necesitamos ir al estero cada vez. Los que conocen por aquí es yendo hacia la Bufadora, en el ejido Esteban Cantú, donde están los campos La Joya, Villarino, ahí se me fueron el otro. En esa zona de por ahí, entonces es ir desde aquí de Ensenada hasta allá, ¿no? Entonces cada ida pues es la gasolina, es el tiempo de las personas, de pronto depende de la actividad que hagamos, hasta la comida, porque se nos atraviesa la hora de la comida y después de trabajar en el campo casi nos desmayamos, ¿no? Entonces de regreso, pues aunque sea unos tacos de pescado, ¿no? De manera que hay que invertir fondos en ello. Entonces tú haces tu proyecto y dices, ok, tengo yo, quiero monitorear el ave, necesito gasolina, necesito darle quizá mantenimiento al vehículo, alimento para 3 personas o los que vayan, a lo mejor algo de equipo, un telescopio, un binocular, así, ¿no? Desarrollas tu proyecto y lo sometes generalmente a alguna fundación. Hay fundaciones que precisamente, como el nombre lo dice, dan fondos, ¿no? Entonces ellos, Fundación Fondo. No había ligado Fundación sí, Fondos. yo al principio tampoco, ¿no? Entonces sí, dan fondos para ello y muchas veces son fundaciones de empresas, ¿no? Empresas ya grandes que generan mucho dinero. Y entonces, bueno, pues tienen seguramente ellos tendrán ahí algunos esquemas que muy probablemente les den algunos beneficios quizá fiscales, como por ejemplo deducibilidad de impuestos o algo que digan, mira, les voy a dar fondos para que hagan tal cosa, y bueno, ellos tienen así, ¿no? Y pues muchas son empresas grandes, empresas... pues no digo marcas, pero no sé, de refrescos, de computadoras, de tiendas de autoservicio, cosas así, ¿no? Supongo que se interesan por sus proyectos, ¿verdad? Ajá, entonces son compatibles. Ellos lanzan convocatorias. Oh, muy entonces bien. Ellos ponen ahí, a ver, fundación tal, ¿no? Financiamos proyectos de... medio ambiente, proyectos sociales, de género, de lo que sea, ¿no? Y entonces ahí ellos mismos ponen sus bases. Y dicen, por ejemplo, trabajamos solamente, en alguna ocasión busqué, no recuerdo quiénes eran, que les decía yo, queremos trabajar en tal lado, ¿no? En el estero o en la zona costera, ¿no? Y nos decían, sí, pero fíjate que no, nosotros trabajamos solamente como terrestre, ¿no? En la zona terrestre, no trabajamos en las zonas costeras. Entonces ellos definen lo que a ellos les interesa. Sí. Quizá por digamos, el rubro que maneja su empresa o lo que sea, ¿no? Pero sí hay algunos así que los ves y dices, mira, no más falta que diga, proesteros, te necesitamos, ¿no? Porque dice, sí, trabajo en zona costera, con educación ambiental y con investigación de aves, ¿no? Entonces, pues es lo que hacemos, ¿no? Y hay otras que son muy generales, por ejemplo, conservación de medio ambiente, que incluya, por decir algo, educación ambiental. Entonces, bueno, yo hago educación ambiental, ahí pones y ellos ya van definiendo. Y dicen, oye, sí, está muy bueno tu proyecto, te damos fondos y tú nos compruebas lo que hiciste y listo, ¿no? Entonces, es muy interesante. A veces también le platicaba yo a la gente que me acompañaba al campo, a veces, sobre todo los estudiantes ya universitarios, decía, miren, esta es otra actividad que pueden hacer ya como profesionistas, no trabajar en una empresa o para el gobierno, sino ustedes mismos hacer su propia asociación de lo que ustedes les preocupe o de lo que quieran hacer,
y definen sus propias metas y todo eso, ¿no? Entonces, ahí es donde ya uno va definiendo qué es lo que quiere y busca esas fundaciones a ver si coinciden con lo que uno maneja. Y sí hay muchas, les decía yo, parece increíble, pero ustedes nos ven que nos vamos al campo y los acompañamos a los estudiantes, les platicamos, vemos aves y todo, nos paseamos y todo, y nos pagan, les digo. Nos pagan por ello, les digo. Entonces, ustedes podrían hacer algo así, ¿no? Como egresados ya de oceanología, biología, ciencias ambientales o alguna cosa así. Entonces, estando fuera, a lo mejor dicen, oye, pero ¿de veras te pagan por venir a ver pajaritos y contar nidos? Y pues sí, porque tiene su importancia. A lo mejor de fuera lo ven como que, ay, pues nomás se va a pasear, a ver pájaros, a platicar con los niños. Pero tiene una importancia. Entonces sí parece así como que, órale, entonces también te pagan por eso. Y sí, dan fondos, ¿no? Es parte de un trabajo y es y pues como les digo aquí a los muchachos, pues somos afortunados, ¿no? De trabajar en lo que estudiamos, bendecidos por trabajar en lo que estudiamos y que nos paguen por ello, ¿no? Sí, usted menciona de que las personas los pueden ver en salidas de campo, viendo los pájaros, contabilizando, Exacto. trazando, pero no ven todo ese trabajo que hay Previo, detrás, ¿sí? Documentación, reportes, planeación, Exacto. juntas, toma de decisiones, que en este caso sería el 50% de Cierto. lo que está haciendo. Sí, tiene razón. Es como estos eventos expoambiente y ese tipo de cosas, ¿no? En particular expoambiente, en este caso aquí lo maneja el gobierno del estado, ¿no? Yo me acuerdo que le decía a nuestros colegas ahí del gobierno que el mero día llegábamos las organizaciones con nuestro stand, lo ponemos y platicamos con la gente. Y les digo, pues para nosotros está bien suave porque nomás llegamos, ponemos, platicamos y nos vamos, ¿no? Damos nuestra información y listo, ¿no? Pero les decía, hasta que me cayó el 20 y les digo, pero es que ustedes yo sé que han de tener 1, 2 o 3 meses planeándolo y buscando quién va a poner las carpas y permisos en la zona donde van a estar. Y entonces le digo, así como que, ups, y sí es cierto, pues cuando nos toca a nosotros mismos desarrollar un evento, pues tienes que empezar mucho antes, ¿no? La planeación previa. Entonces sí, de pronto el público ve lo bonito, ¿no? Y el trabajo previo, que a veces es cansado o a veces hasta aburrido, ¿no? Trabajo en el escritorio o estar haciendo llamadas, pero pues ya que ves el trabajo terminado dices, no, pues vale la pena, ¿no? El trabajo terminado. Sí, Sí. no, iba a mencionar que hace un mes vi un caso de lo que ha mencionado de cómo algunas asociaciones colaboran con empresas. Uh-huh. En este caso vamos a mencionar a un, no sé si llamarlo rival o compañero de asociación civil, Uh-huh. sería Pronatura. Uh-huh. No, me equivoqué. El Grupo de Conservación de Islas Ah, sí. hizo una colaboración con la fundación de las farmacias similares. Uh-huh. Ahí pueden verlo Anda. en sus redes sociales, en Facebook, Uh-huh. que hicieron esa colaboración más o menos hace casi un mes más o menos. Uh-huh. Ese es un ejemplo de cómo una asociación civil y una empresa pues hacen colaboraciones para el bien del ambiente. Exacto, sí. Entonces hay, por ejemplo, en alguna ocasión vimos, yo no sabía, estaba una fundación que era de Disney. Daba fondos, una de las computadoras HP, ¿no? También tiene su fundación, Coca-Cola, en fin, así hay muchas que tienen. Y esas son pues muy grandes, ¿no? Y hay otras que dan fondos pequeños, les llaman ellos,
que pueden ser, no sé, de 5,000 a 20,000 o 25,000 pesos, ¿no? Hay algunas que dicen fondos pequeños y son, o sea, hasta 50,000 pesos, que uno podría decir, si no tienes nada, dices, hoy pues pequeño, échamelo, ¿no? Y eso, para quienes van empezando o para quienes tienen un proyecto muy específico, pues no sé, hasta 5,000 pesos pueden ser la diferencia entre lograr completar ese proyecto o no, ¿no? Y para fundaciones que dan a veces cientos o miles de dólares, pues 5,000 pesos no es nada, ¿no? Pero para grupos pequeños, les digo, puede ser la diferencia entre lograr hacer un evento público, por ejemplo, ¿no? Que digas tú, es que necesito rentar sillas y carpas para que la gente se pueda sentar y entonces ya, lo demás yo me lo aviento, ¿no? Muchas de estas cuestiones de así, financiamiento y eso, se incluye una contraparte, digamos, una contrapartida, que sería lo que tú pones. Que lo platicábamos una vez y decíamos, es que por ahí alguien lo manejaba como que a veces lo que tú pones es más de lo que te da la fundación. Porque la fundación te da, por decir algo, $5,000, ¿no? Pero tú dices, bueno, tienes a 3 expertos que, o sea, para llegar a donde estuvieron, tuvieron que estudiar, se gastaron una lana en eso, ¿no? Tú pones 2 computadoras, un proyector, sillas que tú tienes, el carro en el que vas a moverte. Entonces, esas cosas que no las pones en el ratito, no las compras para eso, pero ya las tienes. Y a veces haciendo el balance dices, no, pues estoy pidiendo $5,000, pero en lo que yo estoy poniendo son como 8,000, ¿no? Caray, pues entonces sí estoy poniendo, aunque pareciera que no, porque son cosas que ya tienes, ¿no? Pero que en algún momento tuviste que invertirle. Entonces aquí, por ejemplo, tenemos nuestro proyector, el cañón, entonces, y la computadora portátil que usamos en las pláticas. Entonces, muchas veces en pláticas que ofrecemos a escuelas, decimos, usted nomás pónganos el aula y a los niños, nosotros llevamos el resto, ¿no? Entonces eso. Nosotros y muchas de las organizaciones, por lo general la mayoría no cobramos por ese tipo de servicios, porque pues procuramos eso, que dentro de los fondos que pedimos esté incluido eso, ¿no? Que generalmente es la gasolina, el salario de las personas y equipo o material que se ocupe, de manera que es mucho más fácil llegar al público y difundir nuestro mensaje. A que si cobráramos a lo mejor dirían, híjole, pues es que sí, pero somos una escuelita acá en las afueras, que no tenemos fondos, o no podemos llevar a los niños al humedal en un camión. Entonces, generalmente procuramos así, ¿no? Son nuestros servicios, digamos, serían gratuitos y de ese modo alcanzamos a difundir de mejor manera nuestro mensaje. Ahorita ya ha mencionado varios aspectos de presteros. ¿Cuáles serían los mayores logros históricos, por decirlo, de la propia asociación que han tenido en su larga historia? Logros históricos. Sí, pues quizá uno de ellos fue esta cuestión en el estero de Punta Banda, ¿no? El primero, porque de ahí surgimos, ¿no? En ese entonces había una compañía que iban a hacer, era como, ¿cómo era? Más bien como ensamble o traslado de como torres petroleras, ¿no? O sea, no era sacar petróleo de aquí, sino construcción. No recuerdo bien cómo era, te digo, yo no estuve muy al inicio, ¿no? Entonces esta compañía iba a desarrollar ahí un proyecto que seguramente iba a afectar la zona del estero. Incluso se hablaba de, el estero está protegido por una lengüeta arenosa muy larga, como de 7 kilómetros. Y se hablaba incluso en algunas versiones de que iban a abrir la base del estero. Entonces el estero tiene una entrada de agua por acá arriba y son los 7 kilómetros de largo, ¿no? De modo que acá en la cabeza del estero, pues las condiciones son muy diferentes que afuera, donde está el oleaje.
está acá todo calmado, la salinidad es diferente, la vegetación que está dentro, a diferencia de las playas que pues básicamente tienen arena. Entonces abrir una boca de este lado sería modificar totalmente la dinámica del estero y de su dinámica natural, ¿no? Ese quizá fue pues, el primer gran logro, ¿no? Evitar que la compañía se asentara ahí, evitar este desarrollo, más bien por el lado turístico que les digo, de la cuestión de que iba a ser una marina interna, que iba a afectar también muchísimo. Y bueno, ahí viene también esta parte complicada de buscar ese equilibrio entre el desarrollo y la conservación, porque también luego pues viene esta parte es que los ambientalistas dicen, pues no quieren nada, no quieren que nada se toque, y entonces de qué van a vivir y así, ¿no? Entonces, bueno, el chiste es buscar ese equilibrio, ¿no? Otro ejemplo podría ser una campaña que se llevó a cabo en San Ignacio y Guerrero Negro, en Baja California Sur. En Guerrero Negro muchos sabrán que está pues una de las salineras más grandes del mundo y en aquel entonces se iba a extender de Guerrero Negro a San Ignacio. Entonces los que participaron en aquel entonces veían como una amenaza para las ballenas que se reproducen ahí en la laguna de San Ignacio, también en Guerrero Negro, pero esa extensión, de acuerdo a lo que se decía, iba a afectar a la reproducción de las ballenas, ¿no? Migración y reproducción. De modo que participamos en esa campaña. Yo no estaba todavía en Proesteros, pero es quizá uno de los logros mayores porque se trabajó pues, a nivel internacional con montones de organizaciones, ¿no? En ese entonces, Proesteros tuvo contacto con la compañía Mitsubishi, que era la que está junto con el gobierno mexicano, son digamos los accionistas o los dueños de la salinera, ¿no? de la empresa, ¿no? Obviamente el gobierno mexicano lleva un porcentaje mayor, como por ley me parece que así tiene que ser. Pero entonces, por ejemplo, gente de Proesteros fue a la compañía allá a Japón, a Mitsubishi, a hablar con la gente de la compañía, a explicarle cómo estaba el rollo, ¿no? En las Naciones Unidas estuvieron también trabajando o en reuniones gente de Proesteros, entonces fue algo muy grande y a la vez fue interesante porque otra vez, ¿no? La bondad de mantenerse pequeñito, ¿no? Entonces era un contacto muy directo con la comunidad. Entonces de pronto Proesteros, al ser pequeño, tenía ese acceso muy fácil a la gente de la comunidad, que a lo mejor venían grupos internacionales muy grandes que quizá no hicieron ese match, ¿no? Esa unión con la comunidad, ¿no? Algo que nos ha caracterizado mucho es eso, el respeto por las comunidades. De pronto decimos, bueno, esta es la información que tenemos, te la hago llegar a ti que vives ahí en el humedal, que vives del humedal. Mi punto de vista como asociación civil es nuestro punto de vista como biólogos, como oceanólogos, es esto, te ofrecemos la información y al final de cuentas las comunidades deciden. Entonces lo platicábamos una vez diciendo algo así como, el día que no nos busquen para tomar una decisión, pues nos va a doler nuestro corazoncito, pero nos va a dar mucho gusto porque quiere decir que ya no nos necesitan. Entonces, si muchas veces las comunidades nos buscan y nos dicen, oye, fíjate que está pasando tal cosa aquí, ¿qué onda? ¿Qué hacemos? ¿Dónde denunciamos? ¿Cómo nos pueden ayudar? ¿No? ¿Tienen contacto de nuevo con ustedes si hay nuevas problemáticas? Ajá, muchas veces así es. Seguimos en contacto con las comunidades. El estero de Punta Banda, en la comunidad sobre todo del ejido Esteban Cantú. Me gusta mucho platicar una historia que platicaba Laura, mi exdirectora, que le tocó ella vivirla. Se llegaron con unas personas que venían de Estados Unidos
Y eran eso, eran biólogos, eran conservacionistas y así, ¿no? Entonces llegaron al estero y andaban observando aves, entonces andaban en la zona con binoculares y pues vieron unos gringos por ahí y la gente del ejido se acercó con rifles y todo el rollo, ¿no? Pues han de haber pensado, estos gringos vienen a quedarse con la tierra, ¿no? Y entonces pues ahí, ¿qué pasó? ¿Qué está pasando aquí? ¿Por qué bien? Y pues ellos no hablaban español, entonces nomás veían gente con rifles, pues estaban asustados y la gente de Proesteros les traducía y entonces los del ejido que no hablaban inglés, hey, ¿qué le estás diciendo? ¿Por qué les hablas en inglés? Pues es que ellos no entienden. Entonces resultó ahí como muy curiosa la historia, pero una de las personas que estaba ahí, que era Rafael Ponce, falleció hace poco desafortunadamente, era muy joven. Y yo me acuerdo que casi siempre, ¿no? Se veían Laura, mi exdirectora, y el señor Ponce, y decían, le decía a él, ¿no? ¿Te acuerdas, Laurita? Decía, cuando llegaron con los rifles, pues cómo no, dice Laura, cómo se me va a olvidar, ¿no? Y siempre lo platicaba el señor Rafael, ¿no? Entonces, como ese tipo de cosas donde tiempo después la comunidad se dio cuenta de que no éramos una amenaza, no queríamos quitarles nada, no queríamos prohibirles sus actividades, sino que ellos las desarrollaran. Y ese yo creo que es otro tipo de logros, ¿no? Esos logros de crear con la comunidad una cercanía y confianza, ¿no? Nos tocó ver a alguien que vino y dijo, oye, es que lo que pasa es que allá fuimos al ejido y preguntamos y nos mandaron para acá, dice. Nos mandaron con ustedes, dijo, pues ellos tienen la información, vayan con ellos, ¿no? Entonces, mira, sigue esa relación. Y hasta la fecha creo que llevamos muy buena relación con la gente, particularmente aquí del Esteban Cantú. Y así, ¿no? Entonces, esos son otro tipo de logros que no son a lo mejor tan visibles como la campaña de San Ignacio de las ballenas, pero son igual o más satisfactorios el saber que las comunidades nos identifican. Hace un momento platicaba acerca de sus trabajos comunitarios con las escuelas, de las charlas que les pueden dar los niños. ¿Cómo los docentes o las escuelas se pueden acercar con ustedes para que den este tipo de actividades a los niños? Sí, yo creo que a lo mejor ahorita lo más fácil es a través de la fanpage de Facebook, ¿no? Todo muy bien, mensaje directo. Sí, Proesteros, así separado, Proesteros AC, nos buscan en redes sociales y por ahí a través de Messenger nos llegan los mensajes. Entonces, oye, fíjate que tengo un grupo escolar, quisiera darle una plática o una salida al campo, que también las hacemos. Básicamente lo que ofrecemos es la guía, digamos, la visita guiada, ¿no? La información. Sí. La escuela se encarga de camión, permisos, lonche, lo que tengan que llevar, ¿no? Entonces nosotros lo que hacemos es ofrecer esa información que a lo largo del tiempo pues hemos ido reuniendo. A veces les digo yo, el mismo profesor o el guía que vaya con ellos, podría él platicarles, miren las plantas, los animales, ¿no? Pero en el caso, por ejemplo, de el estero de Punta Banda, hay a veces lugares donde sabemos que está la planta fulanita en cierto lugar del estero, ¿no? O está el puente y abajo sabemos que por ahí va a haber cangrejos. A lo mejor el profesor les puede ir explicando, pero si no sabe esos ciertos puntos se puede perder de algo. Además de que uno que ha trabajado tanto tiempo en esas zonas, por lo general tienes, por decirlo así, más educada la vista o el oído, ¿no? Estás y de pronto escuchas algún ave o un animal o lo que sea y dices, miren, escuchen. Y entonces ya les explicas, ¿no? Esa es una ave que no todo el tiempo está aquí. O al revés, ¿no? Mira, esas son muy comunes. Cuando escuches eso, quiere decir tal cosa, ¿no? O al verlo,
Ay, mira, aquí está un cangrejo, ¿no? Y a lo mejor los niños no saben, ¿no? La experiencia acumulada. Exacto, ajá. Entonces son cosas que ya sabemos hasta dónde están a veces, ¿no? Otra cosa muy satisfactoria, ¿no? Ahorita me acordé al decirlo de los cangrejos. Me tocó en alguna ocasión llevar un grupo de niños al estero y estaba un niño en particular que tenía, o sea, no quería ni enlodarse, ¿no? Y había unos cangrejitos, entonces agarramos unos cangrejos y se los mostraba yo, ¿no? E incluso le decía a uno, a ver, te lo puedo poner en la mano, nomás pon la mano tú y pues va a caminar y se va a bajar, ¿no? Entonces con cuidado, que no les hagan daño. Y el niño le tenía miedo. Entonces, así como cuando, no, espérame, no. Y te va a hacer cosquillas nada más. Y, total que cuando se animó a agarrarlo, pues ya, no, pues le cambió, ¿no? Le cambió hasta la cara casi. Decía así como que, uy, y se fue. Y luego todavía va con el profesor, la profesora, y le dice, es que agarré un cangrejo, ¿no? Entonces, esa es parte también de la vivencia, ¿no? Lo que cambia a estar en el aula y estar nomás platicado o ver fotos, a estar en el campo y embarrarte de lodo y tocar, sentir el aire, hasta algún olor de las plantas, del ambiente. Sí, impacta más vivir la experiencia. Exacto, es experiencia, es sensorial, ¿no? Entonces eso también da mucha satisfacción. Entonces ya saben, si se quieren acercar con Proesteros, simplemente manden un mensaje a sus páginas que estarán en el link de descripción. Exacto. Y podrán disfrutar de esta guía interactiva que la naturaleza les puede dar. Ensenada, que es su hogar. Mencionaba también, y se me hace algo muy, muy importante conocer, cómo se enteran de los programas, de las fundaciones, de qué manera ustedes saben que hay una convocatoria. Muchas veces entre organizaciones hermanas, vamos a decir, se comparte la información. Oh, muy bien. Tenemos por ahí contacto con, pues como les decía, casi todas las del noroeste, que son pues un chorro, ¿no? A nivel de los 5 estados, pues tenemos muchas. Y de pronto comparten, oigan, fíjense que está esta convocatoria, y sale una que a lo mejor nosotros no conocíamos, ¿no? Hay mucho esa cuestión compartida. Quizá por eso yo siempre he tenido la sensación de que los que trabajamos en medio ambiente de pronto somos eso, como muy sensibles a que sabemos que todos estamos trabajando por lo mismo, ¿no? Y como la mayoría de las organizaciones civiles, pues somos sin fines de lucro, ¿no? No somos una empresa, sino más bien eso, asociaciones que nos dedicamos a esto. Pues tampoco es como que, hoy si le paso la información a alguien más, me va a ganar y me voy a quedar sin dinero yo, ¿no? O trabajamos temas diferentes. A lo mejor uno trabaja más hacia la zona, como lo que ponía de ejemplo hace rato, ¿no? Zonas terrestres. Sí. Yo trabajo en el desierto, o trabajo con el cuidado del agua, o particularmente con, no sé, tortugas marinas. Oigan, a ustedes les va mejor este proyecto, miren que salió esta convocatoria. Entonces, oigan, salió esta, ¿no? Y a lo mejor el que trabaja con cuestiones de pesca y cerca de los pescadores, a lo mejor nosotros que trabajamos mucho, por ejemplo, con aves y biodiversidad, pues bueno, esto es más una cuestión económica y social, la de la pesca, que a lo mejor nosotros, que es más de investigación básica, pues no chocan. Entonces puede ser que a ambos nos den fondos y todos salimos beneficiados, ¿no? Excelente. ¿Tienes alguna pregunta, Arturo? Pues todavía tenemos aquí un par aquí en la lista. Adelante. Ya. Miren, en el estero de Punta Banda, que es un sitio Ramsar, ya lo he mencionado, que es de enorme relevancia internacional. ¿Cuáles son las amenazas más urgentes que enfrenta este ecosistema hoy en día?
Yo creo que ahorita, ¿cómo se dice? Como la invasión de zonas, de terrenos, ¿no? La urbanización. La urbanización, pero no planeada, ¿no? O, ¿cómo se dirá? Como, que de pronto gente llega y se establece en zonas donde no debe. Como hemos visto en la misma ciudad, ¿no? En los arroyos, cerca de los arroyos. Quería recordar que se le dice crecimiento de la mancha urbana, ¿no es así? Ajá, va creciendo la mancha urbana, la gente llega y se pone donde no debe, ¿no? A finales del año pasado tuvimos un evento conjunto con gente de San Diego y era, ¿cómo se llamaba? King Tides, las mareas rey sería, ¿no? King Tides, que eran las mareas extremadamente altas, las más altas del año, ¿no? Que por cuestiones ya de por sí naturales, es esto de que suben mucho las mareas en esa temporada invernal, y además había unas surgencias o no sé qué fenómeno en el agua, de modo que fueron más altas todavía, ¿no? En la zona del estero, por la zona del Salitral, hubo zonas que se inundaron y ya tienen viviendas ahí. Sí, ¿verdad? Sí, he notado que ya hace hay poco, ¿no? terrenos, hay casas de 3 pisos. Exacto. Pero son sitios que en años anteriores se han inundado. Sí. Hay imágenes y no es muy viejo eso, es reciente. Ajá. Es de años, ¿qué le gusta? De 10 años para acá. Sí, entonces yo creo que va un poquito de la mano, ¿no? Esta parte de eventos extremos que en la teoría, la prospección es que aumentaría el nivel del mar de acuerdo con lo que se maneja por cuestiones de cambio climático. Entonces esas zonas van a tender cada vez más a inundarse, ¿no? Muy probablemente las personas que compraron terreno ahí o que construyeron, pues lo compraron o empezaron a construir en temporadas donde las mareas no llegaban tan altas y ellos no lo veían como una amenaza real, ¿no? Entonces de pronto llegan estas mareas y pues sí, prácticamente se les mete hasta la cocina, dice la chaviza, literal, ¿no? Literal. Me tocó en una ocasión andar por allá y estaban haciendo los, no sé cómo se le llama, pero para poner los cimientos de una casa, ¿no? Todo el hueco que hacen primero en el suelo y ya después llenan de cemento y las varillas, ¿no? Era para hacer una casa de rehabilitación. Órale. Entonces no sé si era que a lo mejor por ahí alguien les donó el terreno o no dudes que a lo mejor alguna persona del sector gobierno dijeron, les vamos a donar este terreno, ¿no? Y ellos pues felices empezaron a trabajar, los vi que estaban ahí y después regresé al mismo sitio cuando sabía yo que iba a haber mareas muy altas. Y tengo fotografías de ese entonces donde estaba todos los huecos que habían hecho ya para empezar a hacer los cimientos. Sí. Y se ve en la foto pues, que el agua se está metiendo a los cimientos. Cuando llegué, justo cuando la marea estaba llegándole, y ahí tengo las fotografías, ¿no? Entonces, obviamente eso ya no se hizo. Decía hace rato, ¿no? Para ganarle al mar, pues para que el mar se seque está canijo, ¿no? Y para ganarle también, ¿no? Porque si hablamos de necedades, nunca le vamos a ganar al mar ni a la naturaleza, ¿no? Entonces, en esas zonas, pues no sé, ni aunque construyas una barrera o algo, seguramente por abajo se te va a filtrar el agua. Son zonas de inundación y el agua reconoce su camino, ¿no? Entonces está complicado y yo creo que esa es una ahorita de las principales amenazas. La basura también, ¿cómo le llaman? Como basureros clandestinos. También hay muchas zonas donde la gente va a tirar escombros, va a tirar basura. Yo creo que aquí en el caso del estero no sería, por ejemplo, casos como de pesca furtiva, cacería ilegal, ese tipo de cosas. Pues no se dan mucho por acá, ¿no? A lo mejor
En alguna ocasión nos tocó que nos dijeron que estaban sacando almejas, mucha almeja. Decían, no, es que es para consumo propio, ¿no? Pero la persona llevaba como 4 costales. Entonces dije yo, bueno, va a tener una familia como de 45 personas, ¿no? Para que sea de autoconsumo, ¿no? Pero yo creo que eso, hace poco que hubo en los últimos años esta cuestión de las descargas de aguas negras. También, ¿verdad? Que pues no fue solamente en el estero, fue en toda la bahía, por cuestiones, bueno, ya ahí de las plantas de tratamiento que eran muy viejas, necesitaban mantenimiento, hasta que finalmente pues ya le inyectaron algo de fondos y están, pues de hecho creo que todavía faltan algunas de ellas de ya quedar al 100%, ¿no? Algunas ya fueron avanzando, pero sí, era equipo muy viejo que no se le dio mantenimiento y bueno, en un momento dado pues soltaron prácticamente aguas negras al estero y a la bahía, ¿no? Y pues ya están trabajando afortunadamente en ello, pero esa es otra amenaza que siempre podría estar latente. Problemáticas en el estero. Me voy con la parte de que las personas saliendo de la universidad no precisamente tienen que salir a buscar un empleo en sitios relacionados con su carrera, sino que también se pueden abrir las puertas en este tipo de organizaciones civiles. Y va mucho con lo que ellos quieren, con lo que ellos aportan a la sociedad y les nace, les gusta, y es una manera de generar, ya hablando más a fondo de todo esto, sus propios recursos, con las convocatorias, con los proyectos que hay en las diferentes fundaciones. Así que tienen oportunidad, no nada más es ir a buscar un empleo a algún lugar, que no está mal, pueden agarrar experiencia, pero si su energía, si su caso, si su visión es hacer algo más para la comunidad, está este camino, las asociaciones civiles. ¿Alguna otra pregunta con la que quieras cerrar, Arturo? Pues veamos un poquito aquí. No, es que pues hay unas cosas que tal vez le podría interesar. Ahí van incluso de promocionar. Adelante. Están organizando los talleres gratuitos de verano en tu colonia, aquí, enfocados en ecología y el cuidado del agua. ¿Qué impacto esperan generar en los niños de las comunidades participantes? Sí, bueno, estos talleres los está promoviendo un par de profesores y un colectivo trabajando por el cuidado del agua y del ambiente. Creo que es el 3er año que los hacen, apenas se acercaron a mí. Es curioso, una de las profesoras es bióloga y estudió conmigo un tiempo. Entonces, ¿por qué no había pensado en ti, no? Incluso ella con estudiantes de secundaria, muchos años los acompañé al campo. A veces también nos acordamos y le digo, sí, cuando iba a nacer mi hija, yo andaba en el campo contigo, le digo, y me habló mi esposa, ¿no? Ay, ¿sabes qué? Estoy con ella acá en el campo y sus estudiantes, ¿no? Pero aguántame tantito, ahorita voy para recibir a mi hija, ¿no? Entonces, de pronto dice, oye, pues vamos haciendo esta colaboración. Generalmente ellos lo hacen en las colonias, más que esa cuestión ambiental, como que su visión es crear comunidad. Está interesante lo que manejan, es como de la misma comunidad que salgan esas actividades. Sí. Si por ejemplo alguien de la comunidad sabe bordar, entonces que, mira, la señora o el señor que sabe bordar, que venga y a los niños les dé un curso rapidito de cómo bordar, lo básico, ¿no? Una persona de la colonia es biólogo, pues que traiga el tema de ¿no?
alguien de ahí trabaja en césped, pues que venga y nos hable del cuidado del agua. Entonces es eso, más que nada es como que vuelvas a la colonia, ¿no? Al barrio. Entonces eso, crear esa comunidad, porque si luego a veces la gente ni se conoce, ¿no? Y yo creo que a todos nos ha pasado en algún momento, alguien decía, son ciudades dormitorio. Sales en la mañana tempranito y regresas a dormir.